La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre un crecimiento exponencial de coronavirus en Europa. En varias ciudades del viejo continente aumentaron las restricciones ante una segunda ola de COVID-19. Londres, por ejemplo, pasará al nivel de una alerta 2 de una escala máxima de 3 ante un fuerte incremento de los contagios. Una situación que preocupa, ya que podría replicarse eventualmente también en nuestro país y en esta zona del mundo. Queremos analizar esta situación. Estamos en contacto con Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos y buenos días. Buenos días, Carla. A ver, es preocupante lo que está pasando en Europa. Leía algunas cifras o proyecciones y se las voy a leer que realmente preocupan, porque dice que el aumento de casos en las últimas semanas se debe principalmente a las reuniones en hogares y lugares públicos pero cerrados, así como también la relajación de las medidas. Y según los expertos, esto podría impulsar las muertes diarias para enero del 2021, ya estamos hablando del próximo año, a niveles 4 o 5 veces más altos que los registrados en abril, y esto también se teme pueda tener mucha incidencia en una cifra mucho mayor de muertos. ¿Qué está haciendo mal Europa que se pudiera replicar en Chile para que lo atajemos a tiempo y no repitamos esos errores? Bueno, tal como usted lo ha señalado muy bien, Europa está viviendo una segunda ola muy importante si uno lo compara con lo que ocurrió en marzo, en abril, que fueron los que primero tuvieron casos después de China, y donde tuvieron un número importante de infectados y también de fallecidos. En esta oportunidad, en esta segunda ola, han ocurrido más casos que en la primera ola. Sin embargo, una buena noticia es que la letalidad ha sido menor. Y ha sido menor porque están mejor preparados, tienen mejor capacidad de camas, ¿no es cierto?, de unidad de paciente crítico, ventiladores, etcétera. Y también sabemos un poco mejor cómo manejar la enfermedad. Pero esto es un tema porcentual, porque si siguen aumentando los números, finalmente el número total de eventuales fallecidos puede ser tan alto como en el pasado. Y ello tiene que ver principalmente con que las personas le han perdido un poco el temor y han entendido esto el descenso de los casos, lo entendieron como que ya se había acabado la pandemia, lo cual no es así, y volvieron a hacer actividades sin ningún tipo de protección ni de autocuidado, y por eso estamos viendo la situación que está ocurriendo y que esperamos no ocurra en nuestro país. Doctor, está demostrado, por ejemplo, en el caso europeo, que de las cosas que más influye o de los focos más preocupantes de contagio está lo que hacemos dentro de nuestras casas. El que, por ejemplo, nos reunamos con gente en nuestra casa a compartir. Se lo escuché decir, por ejemplo, al alcalde Lavín, que pedía en el caso de Las Condes que se aplicaran las restricciones que se aplicaron en fiestas patrias, el restringir lo que pasa dentro de los hogares. ¿A usted le parece que eso es correcto? Mire, yo le diría que en general muchos de los contagios que han ocurrido a lo largo de toda la pandemia se han producido en el hogar. Se han producido en el hogar porque las personas, algunos de ellos salen, ¿no es cierto?, tienen exposición, se infectan, llegan con la infección y contagian al resto de los miembros de la familia, muchos de los cuales se han cuidado de manera muy estricta. Adultos mayores, personas con enfermedades crónicas que se han mantenido en la casa cuidándose, pero llega uno de los miembros de la familia y contagia al resto, ¿no es cierto? Así que eso es cierto en ese sentido, pero naturalmente también pueden ocurrir contagios en otros lugares públicos y en reuniones sociales fuera del domicilio, pero la verdad es que a lo largo de toda la pandemia han ocurrido muchos contagios intradomiciliarios por las razones que les señalaba. Ya, eso por un lado. Y también lo otro que se dice, doctor, es que dentro de los espacios cerrados también había un relajamiento de las medidas. Hace poquito nomás, ayer o antes de ayer, se termina clausurando, por ejemplo, un pub en pleno barrio Bellavista que estaba con más de 300 personas en su interior, todos sin mascarilla, en un espacio sin ventilación, sin distanciamiento social. Alguien podría decir es que esos son casos aislados, pero la suma de esos casos son finalmente las que nos puede llevar a un rebrote o a una nueva ola, ¿no? Sí, eso desafortunadamente vi también esa información, ¿no es cierto? Y recordemos también que ocurren muchas de estas llamadas fiestas clandestinas, ¿no es cierto? Donde tampoco se cumple con ninguno de los protocolos de autocuidado. Entonces, el llamado que yo hago es un llamado afectuoso, ¿no es cierto? No punitivo a mis compatriotas, especialmente a los jóvenes, a entender que la mayoría de nosotros seguimos siendo potencialmente susceptibles a infectarnos. Menos del 10% de la población en Chile se ha infectado, por lo tanto la mayoría no tenemos anticuerpos y si nos exponemos nos podemos infectar.
Es cierto que algunos jóvenes, ¿no es cierto?, podrían tener cuadros más leves, pero si ellos lo transmiten a sus seres queridos, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, ellos sí que pueden tener un curso más grave e incluso fallecer. Entonces aquí es un llamado, ¿no es cierto?, al autocuidado para protegernos a nosotros y a nuestras familias. Necesitamos ser solidarios también en esta manera de protegernos. Doctor, ha habido como nuevas orientaciones de la OMS que uno ha visto han sido bien, yo diría cambiantes, algunos dicen erráticas, que ahora dicen y respaldan una tesis que se ha ido instalando también desde la autoridad aquí en Chile, que las cuarentenas o el confinamiento no son la mejor manera de poder lidiar con una pandemia como la que estamos teniendo. ¿Cuál es su mirada de eso? Porque hasta algún momento se creía que la fórmula más idónea era cerrar y que la gente se quedara en su casa con todas las repercusiones económicas que eso tiene. Pero desde un punto de vista estrictamente sanitario, ¿no es lo mejor o es que ya ha pasado tanto tiempo y ya no es sostenible porque la gente ya no quiere encerrarse? Bueno, hay de todo un poco, pero mire, aquí no hay ninguna solución ni nada nuevo, ¿no es cierto?, respecto a lo que ya sabemos de las enfermedades infecciosas transmisibles por vía respiratoria. Lo que funciona cuando aún no tenemos vacuna ni tratamiento efectivo es lo que se conoce como las intervenciones no farmacológicas. ¿Cuáles son las intervenciones no farmacológicas? En primer lugar, el autocuidado, distancia física, uso de mascarilla, lavado de manos, etc. Y las medidas que limitan la circulación de las personas y por lo tanto los eventuales contactos con otras personas que pudieran estar infectadas. Y ahí eso incluye el tema de limitar las actividades, por ejemplo, educacionales, actividades laborales que se pueden hacer a distancia, hacerlas de esa manera, limitar la asistencia a actividades públicas masivas, restaurantes, cines, teatro, etc. O sea, tratar de reducir al mínimo la circulación de las personas. Ahora, si eso se hace con cuarentena propiamente tal, en que todos nos quedamos encerrados, o se hace un poco como lo estamos haciendo en la actualidad, ¿no es cierto? Bueno, eso hay que irlo viendo, pero las medidas, como les señalo, de no farmacológica, limitar la circulación y autocuidado es lo único que funciona en estos casos. Sí, y me imagino que mantenerlas pese a que llegue la primavera y el verano va a ser fundamental, porque lo que uno ha visto en Europa es que cuando llegó el verano, la gente se volcó a las playas, en muchos lados como que comenzaron las terrazas, la gente empezó a relajarse un poco y hoy día vemos el efecto rebote o las consecuencias de eso. En Chile, por ejemplo, lo que estamos viendo también es esta medida de que la gente use mascarilla en la playa. Y mucha gente dice que incómodo, me voy a quemar con mascarilla, cómo voy a estar ahí medio ahogado en la playa. Medidas como esas, doctor, son bien fundamentadas. Deberíamos estar todos con mascarilla en la playa. En nuestro verano nos deberíamos comportar con las mismas restricciones y medidas que hemos tenido hasta ahora. Bueno, mire, lo que pasa es que resultaba bastante más fácil, ¿no es cierto?, cumplir con estas medidas durante los meses de invierno, que hace frío y uno tiene que estar dentro del domicilio. Cuando hace calor, especialmente personas que viven en lugares reducidos y muy calurosos, por supuesto que es bastante difícil lograrlo, pero desafortunadamente no hay otra manera de hacerlo que seguir cuidándonos de esta forma. Cuando salimos a lugares públicos, ¿no es cierto?, especialmente si hay mucha aglomeración de personas, existe el riesgo de tener contacto cercano con personas que pueden estar infectadas y adquirir el virus. Así que desafortunadamente tenemos que considerar el uso de mascarilla. Piensen que esto ha sido duro, difícil, ¿no es cierto?, pero no va a durar toda la vida. Estamos hablando de meses, ¿no es cierto?, que nos quedan, ojalá, hasta que tengamos vacuna y tengamos otra alternativa. Así que yo le pido a las personas paciencia, porque estamos viviendo una situación excepcional, mundial, pandémica, que ocurre cada cierto número de décadas en el mundo, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viviendo y tenemos que enfrentarlo nomás. No hay otra alternativa. Como les digo, yo entiendo la molestia y la incomodidad para todos. Para nosotros sí. También. Doctor, se ha dicho desde la OMS también que el virus en Europa sigue siendo igual, que hoy día no es ni más violento ni menos violento, pero no sé si a lo mejor se percibe una baja en el temor que le tenemos al virus y en Europa sobre todo, porque hay la sensación de que no muere tanta gente, hay la sensación de que hay más casos pero que sí son atendidos y que a lo mejor, sobre todo para la gente joven, esto no es tanto riesgo. ¿Es así? ¿El virus no ha mutado? Acá se discutía si Magallanes había mutado o no. ¿Podría mutar? ¿Podría empeorar o podría bajar en su nivel de peligrosidad? ¿O lo más probable es que se mantenga y ocurra un poco lo de Europa, que se mantiene bastante parejo? Yo creo que lo más probable es que se mantenga de esa manera. El virus
tiene variantes genéticas, pero no se ha demostrado que ninguna de ellas sea más o menos agresiva. De hecho, había esa sospecha en Magallanes, pero ustedes ven que los últimos días, afortunadamente, ya están bajando los casos porque se ha sido más estricto, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de todas estas medidas. Así que es verdad que la letalidad en general fluctúa entre el 2 al 3%. Pero la letalidad de la influenza, por ejemplo, es de alrededor de un 0,1%. Esto es más de 10 veces más, ¿entiendes? Entonces, y en personas mayores con enfermedades crónicas es aún mayor. Entonces, ese es el problema, como le digo, que podemos tener muchas personas complicadas y muchas personas que puedan fallecer. Algunas no van a fallecer, pero se lo van a pasar en el hospital mucho tiempo conectado a un ventilador mecánico, con una traqueostomía. Y no quiero entrar en detalles de cosas que son a veces duras, ¿no es cierto?, pero que las personas no ven, ¿no es cierto?, y que nosotros sí nos toca ver en el hospital, y eso es lo que nosotros queremos evitar, ese sufrimiento innecesario. Doctor, además que me imagino que en esa tasa de letalidad influye mucho la capacidad hospitalaria y de atención que tiene cada uno de los países. O sea, si tenemos un aumento grande de casos, empezamos otra vez a tener hospitales llenos, urgencias que se llenan, y eso evidentemente incide en que el virus pueda terminar matando a mucha más gente, ¿no? No es necesariamente por la acción del virus, sino también por la respuesta que los países pueden dar. Exactamente, recordemos que hubo países en la región, incluso acá, en que los sistemas de salud fueron desbordados y terminaron personas falleciendo en la calle, ¿no es cierto?, en situaciones muy dramáticas. Nosotros, afortunadamente, en Chile sí pudimos atender esa gran masa de personas, lograr una excelente coordinación público-privada, ¿no es cierto?, y salir adelante. Pero eso fue a costa de un gran esfuerzo y de una fatiga importante de los equipos de salud, muchos de los cuales también terminaron infectados. Así que, por favor, tratemos de evitar que eso vuelva a ocurrir. Sí, doctor, bueno, hemos hablado harto rato en esta entrevista del autocuidado, de mantener las medidas, de seguir entendiendo cuál es el comportamiento de este virus y lo importante de que nos enfermemos menos para que muera menos gente también. Pero aquí también en el ejemplo europeo se han constatado falencias que son súper relevantes y que deberían, entiendo, conversar muy bien con lo que estamos hablando, que es el sistema de trazabilidad. Hoy día en Reino Unido, por ejemplo, hay un tremendo debate y una crítica a cómo se ha ejecutado mal la trazabilidad, el poder detectar los casos estrechos y ir poniéndole atajos a la enfermedad. En Chile se ha trabajado en el último tiempo y se tomó conciencia de la trazabilidad, tal vez en el peor momento de la pandemia. Hoy día estamos a un buen nivel de trazabilidad, como para decir, si hacemos el esfuerzo, nos cuidamos, nos vamos a enfermar menos, pero cuando nos enfermemos, ¿eso va a derivar en prevenir que otra gente no se enferme? Yo creo que ha mejorado notablemente, ¿eh? Los equipos que están en esa función han digamos, mejorado sus capacidades, ¿no es cierto? Lo están haciendo muy bien y me consta, ¿no es cierto?, como personas, pacientes o familiares que han estado infectados, cómo está este seguimiento permanente, llamado telefónico, etcétera, identificar los contactos. Así que hay un trabajo bastante intenso, pero nunca es suficiente y puede variar según las regiones o según las comunas. Ahí también hay una responsabilidad de las mismas personas, los que resultan infectados, de asegurarse de entregar toda la información, ¿no es cierto?, respecto a los contactos. A veces, por diferentes razones, no cuentan todas las personas con quien estuvieron en contacto, y eso puede ser un riesgo porque esa persona puede adquirir el virus y seguir contagiando a otros y a otros, ¿no es cierto?, que puede haber sido lo que ocurrió en Punta Arenas, y por eso tardó tanto tiempo en que finalmente se pudiera lograr un control que espero que ahora se esté logrando, ¿no es cierto?, y siga mejorando. Ahora, usted me dice que hemos avanzado mucho, pero ¿hemos llegado a tener ese sistema robusto que se requiere o todavía falta avanzar para estar realmente más tranquilos? Mire, siempre todas nuestras autoridades sanitarias lo han señalado y nosotros también. O sea, no podemos pretender que tengamos una persona que esté vigilando a otro compatriota, ¿no es cierto?, encima y asegurándose que cumpla las medidas, que lo trace, que lo siga, etcétera. Así que aquí no hay suficiente, nunca es suficiente la cantidad de personas que pueden hacer esa labor, y por lo tanto un trabajo colaborativo entre las personas que sufren esta infección y los que están haciendo la trazabilidad. Y finalmente el llamado, lo más importante, es a no infectarse, digamos, con las medidas que hemos señalado. Así que yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo, se ha puesto muchos recursos humanos en ello, eso ha ido mejorando, hay que mantenerlo, por cierto, no hay que bajar la guardia, y bueno, todos juntos trabajando, yo creo que podemos salir adelante.
Bien, pues doctor, ojalá que mantengamos este nivel de conciencia. También hay un agotamiento y un tema con la salud mental de las personas, que estamos un poco todos cansados, yo creo, por lo que ha pasado, pero hay que seguir hasta que tengamos la vacuna de una vez por todas. Le queremos agradecer, doctor Carlos Pérez, por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya muy bien. Buenos días, Carla. Que tenga un buen día. Nos vemos. Vamos a